Pues le damos muchas gracias a Dios por tu vida, por la gente que está escuchando la palabra de Dios. Podemos compartir esta palabra que está en Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice la Biblia: tomen el casco de la salvación. En otra versión dice: tomen el yelmo y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese pasaje dice que la Biblia es la palabra de Dios, pero la identifica como una espada. Y es importante que comprendamos que esta es literalmente una arma espiritual. El día de hoy vamos a platicar un poquito de esto para que nosotros reflexionemos en la necesidad de aprender a desarrollarnos en esta atmósfera de batalla continua que tiene el creyente con la fe. Es decir, con todo aquello que confronta su fe en su vida en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces Efesios 6:17 dice: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a reflexionar un poquito en la carta a los Corintios, o la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 3. Pablo está hablando en esta carta a los Corintios porque había una serie de conflictos. Incluso él tiene que defender su autoridad espiritual. Y desertando todas estas situaciones, él va a ilustrar algunas verdades que nosotros debemos aprender el día de hoy. Una de ellas es precisamente que somos humanos, pero que nosotros no luchamos como humanos, sino que usamos las armas poderosas de Dios para vencer a nuestro enemigo. Ese es un aspecto que vamos a ver el día de hoy, que Pablo venía ahí desarrollando cuando platicaba con los corintios a través de la carta. Otra cuestión que podemos ver que estaba sucediendo en aquel tiempo es que se predicaba un Jesucristo diferente, un evangelio distinto y otro espíritu en lugar del Espíritu Santo de Dios. Esta es otra situación que Pablo tiene que atender porque se vivía dentro de la iglesia. Había otros apóstoles que estaban refutando la autoridad de Pablo y de esta forma querían socavar lo que él decía, su autoridad, y también por supuesto lo que decía en relación a la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Y no hay ningún otro evangelio más que este precisamente que está escrito en la palabra de Dios. Esa era otra situación. Y otro aspecto que también él menciona es la fortaleza que viene de Dios a la vida de una persona que, aunque es débil, en Cristo puede ser fuerte. Amén. Ese es un aspecto muy importante. Pablo, después de enlistar todas sus situaciones críticas que vivió en peligro y con un aguijón en la carne que habían pedido que se le quitara y no se le quitó, o Dios no autorizó, dice: pero me alegro porque cuando soy débil, soy fuerte. En realidad esta otra versión dice: cuando reconozco mi debilidad, a Dios, Él me hace fuerte precisamente en esa área. Estos tres aspectos quisiéramos compartir el día de hoy, pero vamos a enfocarnos prácticamente en el primero. Así es que vamos a 2 de Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 3. Dice la Biblia ahí, ahora, Pablo está hablando en el versículo 1, ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos, pues bien les suplico ahora para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. En ese momento Pablo ahí hace un paréntesis y afirma una verdad. Hablando de intenciones humanas, dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Miren lo que está afirmando Pablo allí en ese pasaje. Y yo quiero comentar esto precisamente porque si está hablando Pablo de que hay una lucha, debemos de reconocer
¿Qué tipo de lucha hay? El objetivo en este tema el día de hoy es que el cristiano sepa que hay una lucha espiritual que tiene que llevar a cabo. Ese es un punto sumamente importante. Que hay una lucha espiritual que el creyente debe de llevar a cabo. Por lo tanto, debe de conocer cuáles son sus armas. Yo estaba mencionando en el devocional que precisamente si hablamos de armas, luego hay una guerra. Y si esas armas no son humanas, entonces es espiritual. Tenemos un enemigo que es espiritual, por lo tanto necesitamos armas espirituales. Pero fíjense que en este paréntesis Pablo ni siquiera menciona cuáles son esas armas. Solamente está mencionando que hay una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual no es contra la gente, no es humana, es en el campo de batalla de la mente, contra los argumentos, contra el razonamiento humano que se levanta en contra de la voluntad de la palabra de Dios. Eso es lo que está enseñando Pablo el día de hoy, aquí en este versículo que estamos ilustrando. Voy a repetirlo una vez más. Dice, somos humanos, amén, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos armas poderosas. Quiere decir que estas armas de Dios son efectivas si las usamos. Dice ahí, poderosas en Dios, no las del mundo. Y estas armas poderosas de Dios sirven para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Dice en el 5, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Hablando de querer salvar a las personas, de que vengan a Cristo, podemos darnos cuenta que confrontamos la mente de la gente que dice, no hay Dios. Si hubiera Dios, no estuviéramos viviendo esta situación de crisis, o de pandemia, o de enfermedades, o de problemas de tipo sexual. La gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Pero ese argumento que están levantando en su mente para razonar que Dios no existe por los problemas que estamos abordando, no es justificado, y debemos de explicarles cómo la palabra de Dios puede refutar eso. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es una espada, literalmente. Entonces, ¿en dónde es el campo de batalla? En la mente de las personas que no han venido a Cristo Jesús, y aún en los creyentes, hasta que son transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Amén. El campo de batalla es en la mente. Por un lado, los que no son cristianos aún, los que no se han convertido a Cristo Jesús, dice la Biblia en 2 Corintios 4:4 que hay una venda que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de ellos, el entendimiento en el Espíritu, para que no le resplandezca el Evangelio de Jesucristo. ¿Está conmigo? Lo que estamos explicando es, si nuestros familiares, si nuestros parientes, si nuestros hijos no se han convertido a Cristo, es porque hay una venda espiritual en su entendimiento. De manera que cuando les compartimos el Evangelio tan sencillo de Jesucristo, que implica arrepentimiento y perdón de pecados para salvación, ellos sencillamente dicen que eso es bueno, pero no entregan su corazón. Esto es porque no han asimilado en lo profundo de su espíritu esta verdad. Y ahí nos damos cuenta que está cegado el entendimiento, porque ya lo explicamos de una forma u otra, pero las personas sencillamente no reconocen su necesidad de Dios. Y eso es lo que está explicando este pasaje. Entonces, tenemos una guerra espiritual. No vamos a ser muy profundos el día de hoy, pero sí quisiera refrescarle a los cristianos que estamos en medio de una batalla, hermanos. Estamos en medio de un conflicto. Las mismas problemáticas que se vivían en la iglesia de Corinto se están viviendo el día de hoy allá afuera. Y si los cristianos no hacemos nada, no va a pasar absolutamente nada, y va a seguir el control del maligno en medio de la ciudad donde estamos viviendo. Entonces el día de hoy debemos reflexionar.
hay una guerra espiritual. Por lo tanto, nosotros debemos estar activos en ella. Debemos ser diestros en las armas. Y si Pablo no está poniendo la lista de las armas espirituales aquí, deberíamos de preguntarnos, ¿y cuáles son esas armas? ¿Quién es nuestro enemigo? Si nuestro enemigo no es humano, entonces es espiritual. ¿Y cómo pelea? Él pelea poniendo dardos en la mente que se levantan en contra de la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos enseñando el día de hoy. Hay una batalla espiritual. Y el cristiano, una vez que se convierte a Cristo, también se convierte en enemigo del mundo, en enemigo de la carne y en enemigo de Satanás. Debe de saber esta verdad, porque si no, estará viviendo una vida pasiva, donde no logra victoria, donde no se establece la voluntad de Dios en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su ministerio. Entonces es importante que como iglesia despertemos. Todo lo que está sucediendo allá afuera requiere de cristianos valientes que conocen la palabra de Dios, que entienden lo que se está viviendo y se levantan en el poder del Espíritu de Dios y establecen el reino de Dios aquí en la tierra con el poder que Dios mismo les ha dado. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a mencionar solamente 3 de las armas poderosas que no menciona Pablo ahí, pero sí en Efesios, en el capítulo 6. A partir del versículo 10 desarrolla ahí una lista de armas para que nosotros nos equipemos en esta batalla espiritual. Amén. Y la primera de ellas, como decíamos al principio en Efesios 6, 17, es la palabra de Dios. La palabra es como una espada que separa el alma del espíritu. Dice la Biblia en Hebreos que esta es poderosa, que separa el alma del espíritu. ¿Qué significa esto, hermano? Que la palabra de Dios puede confrontar la mente y el corazón de una persona diciendo, esto es de la carne, esto es de la mente, esto es del razonamiento, y esta es la verdad de Dios. Algunas personas que están viviendo situaciones en su matrimonio que ignoran la palabra de Dios y dicen, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto otro? ¿Por qué estamos viviendo esta situación? Porque la palabra de Dios dice, bendito sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Si lo vemos desde el otro lado, una persona que tiene relación sexual pero que no está casado no puede ser bendito. Y no solo eso, sino que literalmente está viviendo bajo maldición. Si no comprende esa palabra está diciendo, esto no le agrada a Dios y trae serias consecuencias. Entonces no podemos disfrazar la palabra de una forma suave. Es literal, es lineal. La palabra de Dios confronta lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces la gente en el razonamiento se justifica. Pero pastor, pero ya tenemos hijos, pero ya tenemos como 5 hijos. Aunque tengas 50 hijos, si no te has casado, Dios no puede bendecir eso. Y eso es lo que lucha en la mente. ¿Y cómo le hago si no me puedo divorciar? Y si los papeles no se dan, y si esta situación es así, pues tenemos otra arma espiritual que es la oración. Y entonces yo pido los nombres de las personas y digo, vamos a orar, vamos a preguntarle a Dios cuál es su voluntad para establecerla aquí en la tierra. E indagamos, damos consejería matrimonial hablando de precisamente cómo es posible ser restaurado, sea que nosotros antes no éramos creyentes o ya como creyentes vivimos situaciones por no haber estado peleando la batalla espiritual en la mente. Amén. Muy bien. Entonces, la segunda arma que queremos mencionar el día de hoy, amados hermanos, es la presencia de Dios. Antes de eso voy a mencionar un poquito sobre la espada del Espíritu. La Biblia dice que nosotros necesitamos recibir revelación de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios viene a la mente y esto puede producir fe. Pero la rema de Dios es una revelación del conocimiento que estamos adquiriendo de manera personal para alguien.
Es decir, la palabra de Dios es para todos, pero hay algo que Dios quiere hablar con cada uno, que si nos atrevemos a preguntarle a Él nos lo va a revelar. Y lo primero que le revela Dios al hombre es el estado en el que se encuentra su corazón. El salmista le decía a Dios así: Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en él iniquidad. El salmista reconocía: yo soy impotente de poderme evaluar a mí mismo. Es importante que entendamos que nosotros no podemos evaluarnos porque el corazón nos puede engañar. El parámetro que nosotros nos podríamos poner tal vez esté muy por debajo de lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, el salmista le decía a Dios: Señor, me presento delante de ti, escudriña mi corazón y ve si hay en él iniquidad. Fíjese que pecado e iniquidad son dos cosas diferentes. El pecado es la iniquidad ya hecha realidad, ya llevada a la acción. La iniquidad es aquello que se está gestando en el corazón de una persona para después llevarlo a un acto que le llevará, por supuesto, separado de Dios. Y él decía: ve si en mi corazón yo estoy maquinando cosas que no te agradan y ni siquiera me doy cuenta hasta que ya las hago. Y cuando él le pregunta eso a Dios, entonces Dios le revela. Voy a repetir esto que es muy sencillo. Cuando él le pregunta a Dios, significa que también tiene la disposición de escuchar para corregir, y entonces Dios le revela lo que hay oculto en su corazón. Recordamos a David cuando no se había dado cuenta de la maldad en la que se encontraba, cuando había incluso matado al esposo de Betsabé para quedarse con ella, hasta que fue confrontado por el profeta Natán. Y una vez que es confrontado por el profeta Natán, entonces él puede darse cuenta, más bien por lo que Dios le enseña, la situación en la que se había envuelto junto con esta mujer, y la deja registrada la Biblia para que nosotros comprendamos de ello. En el Salmo 51 vemos también el arrepentimiento sincero de parte de David y cómo Dios lo perdona. Amén. Muy bien. Entonces, en el primer punto estamos hablando de esta guerra espiritual. Hay un arma que se llama la palabra de Dios. Y aquí en Tiempo de Familia nosotros le invitamos a toda la congregación a llevar su vida devocional. Es muy sencillo, cada día compartimos un pasaje bíblico, luego entramos a una sala, allí enriquecemos los comentarios y terminamos con una oración. Esto lo hacemos para que la gente aprenda a establecer en su vida el hábito de la lectura, porque si esta es la palabra de Dios, esta es la arma, esta es la espada, nosotros debemos ser diestros en ella, y para eso necesitamos conocerla. Por lo tanto, leerla cada día. Amén. Entonces, invitamos a la gente de la congregación, pero también a usted: conozca lo que dice la palabra de Dios. Memorice la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios, reflexione en ella, haga que descienda a lo profundo de su corazón para cuando sea necesario sacarla, la abre, la active con su boca. Amén. Entonces, el primer punto es: la espada es, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y dice precisamente del Espíritu porque es el Espíritu Santo el que vivifica la palabra que está en el corazón de alguien cuando la habla a través de sus labios. Amén. Muy bien. El segundo punto, muy importante en esta guerra espiritual es, amados, dice la Biblia en Juan que separados de Dios no podemos hacer nada. Que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y esto hace referencia a la presencia de Dios en la vida de un creyente. Cuando nos convertimos a Cristo Jesús, en ese momento se registran nuestros nombres en el libro de la vida. Tenemos inmediatamente vida eterna si el Señor Jesús regresa por segunda ocasión, o si nosotros, ¿verdad?, llegásemos a morir. Pero si eso no sucede, mientras tanto nosotros somos hijos, y la Biblia nos aconseja que seamos llenos del Espíritu Santo. Esto es la presencia de Dios. Ahora, donde usted llegue,
a cualquier lugar que llegue, va a haber una confrontación espiritual. Y aquello que está en ese lugar va a recibir o no una lucha espiritual si usted está cargado de Dios. Por eso en Efesios capítulo 5 nos dice: no os embriaguéis con vino, antes más bien sed llenos del Espíritu de Dios. Es decir, no tenemos como creyentes ni siquiera la oportunidad de andar en cosas que no son propias de un cristiano, sino que además deberíamos de estar siempre fluyendo en el Espíritu. No hay otra forma, hermano, de activar las armas espirituales si no es de manera espiritual. Nosotros tenemos un espíritu conectado al Espíritu Santo de Dios, y dice la Biblia que nosotros debemos orar en el Espíritu, alabar en el Espíritu. Por lo tanto, necesitamos fluir en nuevas lenguas. Necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo, sumergidos en la presencia de Dios. Si la podemos tener a la rodilla, la podemos tener a la cadera, la podemos tener hasta los hombros, pero yo le aconsejo que usted esté sumergido en la presencia de Dios, porque el enemigo no le tiene miedo ni a usted ni a mí. Él le tiene temor a la persona que usted trae, a la persona de Jesucristo. Denle un aplauso a Dios por eso. Amén. Cristiano, lo que te estoy invitando el día de hoy es que tú te llenes tanto de la palabra de Dios como del Espíritu Santo, porque si solo nos llenamos de la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios, ¿cómo va a fluir esta palabra? Es el Espíritu Santo el que le da vida en la boca de una persona cuando ésta la ha creído en lo profundo de su corazón. Amén. Muy bien, entonces hay diferentes formas de entrar a la presencia de Dios, y yo sé que los cristianos de tiempo de familia procuran siempre habitar en la presencia de Dios. No quisiéramos profundizar mucho, pero una de ellas es la alabanza y la adoración a Dios. Si usted comienza su vida o su día en adoración a Dios, seguro se va a encontrar tarde o temprano en la presencia de Dios. Tristemente, déjeme decirle que, hablando de guerra espiritual, allá afuera hay gente que adora a la muerte. Mientras el cristiano decide si se para o no a orar y adorar a Dios, hay gente que sí lo hace, pero no a Dios. En las redes sociales hacen un video o un vivo, así como lo estoy haciendo yo, con una imagen adorando a la muerte, enseñándole a la gente a rezarle, a pedirle, a orarle, a adorarla, a lo que llaman la Santísima Muerte. Mientras el cristiano determina si se para o no a bendecir al Señor. Qué situación tan confrontante, pero es literal. Mientras yo aquí estoy predicando la palabra de Dios, a Cristo, al Evangelio de Jesucristo, por otro lado, otras personas que están vendadas por el enemigo del hombre están adorando la muerte, están invocando al maligno y otras cosas. ¿Dónde están los cristianos? Entonces, una de las formas en que podemos entrar a la presencia de Dios es la adoración a Dios. La Biblia dice en el Evangelio de Juan que Dios busca adoradores que le adoren, y menciona de manera literal, en espíritu y en verdad, lo que significa gente que son auténticos, no perfectos, íntegros delante de Dios, que le busquen y que fluyan en adoración en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, yo no le aconsejo que se enfrente contra su enemigo si no va lleno de la presencia de Dios, porque vamos a perder la batalla. Lo que yo le aconsejo es llénese del Espíritu de Dios. ¿Cómo le hacemos, pastor, para entrar a la presencia de Dios? Muy sencillo. Quien nunca tiene todavía este hábito y lo quiere establecer, puede comenzar con 5 minutos en la presencia de Dios. Usted se va a parar, va a invocar a Dios y le va a decir: Señor, en este momento te voy a cantar una canción. Eso lo puede hacer para adorarlo, puede postrarse, puede estar de pie, puede levantar sus manos con sus ojos cerrados, abiertos. Eso no es importante. Lo que a Dios le importa es el corazón, lo profundo del corazón, y quién se está parando ahí para adorarlo. Así sea que usted esté en la iglesia, como generalmente lo hacíamos todos juntos, o en su casa, Dios lo que ve es el corazón de la persona.
Si esa persona viene con un corazón sincero y le dice a Dios, Señor, yo te quiero adorar, yo quiero tomar un tiempo para entrar a tu presencia, y le pide permiso y le pide que lo lleve al lugar santísimo, estoy seguro que el Espíritu de Dios va a tomar a esa persona en su espíritu y lo va a meter en el trono de su gracia. ¿Está conmigo? Necesitamos tomar tiempo como cristianos, en la mañana o en la noche, o en la madrugada, o en algún momento, y pararnos y adorar a Dios. Esta pandemia está distrayendo a la gente de la adoración a Dios. La trae de aquí para allá con los muertos, con los enfermos, con los contaminados, con los problemas que se están viviendo. Y no digo que no están así. Lo que digo es todo eso está distrayendo al cristiano para que no se levante y adore a Dios por encima de la pandemia. Que si hay hambre, que si hay falta de trabajo, Dios va a suplir a sus hijos. No tenemos de qué preocuparnos si nosotros estamos confiando en la palabra de Dios. Esa es la espada del Espíritu. Así vencemos ese enemigo de enfermedad que está allá afuera. ¿Cómo? Confiando en lo que dice la palabra de Dios. Es como si desenvaino mi espada y peleo contra ese enemigo y lo venzo. Si yo deposito mi confianza en lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermano? Que Él proveerá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en medio de esta pandemia. Amén, amén. Por lo tanto, yo puedo decir, Señor, mientras tú te preocupas de mis necesidades, yo aquí lo que tengo que hacer es adorarte. Déjame entrar a tu presencia. Y si pasan 5 minutos y todavía no siente que cambia la atmósfera, auméntele otros 5 minutos. Y si aún no sucede nada y usted siente que todavía hay una pesadez, permanezca ahí, porque tarde o temprano el Espíritu de Dios va a descender. Amén. Allí donde se encuentra. Amén. Cuando usted está acostumbrado a entrar a la presencia de Dios, en ocasiones llegará y apenas levantará sus manos y el Espíritu de Dios va a descender. Estoy seguro que eso va a suceder en su vida. Amén. Amén. Cuando no estamos tan acostumbrados, nos puede llevar 20 minutos. Nos puede llevar media hora. Nos puede llevar 1 hora. Parece que en ocasiones Dios te hace del rogar. Pero yo digo, ¿a dónde más podemos ir para enfrentar esa batalla si no es a Dios? Así es que si se manifiesta Dios o no se manifiesta ahí, su presencia está de todos modos en el corazón de cada creyente. Nosotros lo que necesitamos tener es fe en que eso es una verdad que dice la palabra de Dios. Porque Él afirmó en su palabra, yo habitaré en medio de mi pueblo, andaré con ellos, caminaré con ellos. Dice su palabra como una promesa, si ellos se santifican. Amén. Entonces ese es el segundo punto que estamos mencionando el día de hoy en cuanto a esta guerra espiritual, sin entrar a mucha profundidad, solamente recordándole a la gente de tiempo de familia, hermano, estamos en una guerra espiritual. No podemos estar con los brazos cruzados. Hay un enemigo que vencer. Para que tu familia se convierta a Cristo, para que tus hijos vengan a Dios, para que todas esas cosas que anhelas sucedan, necesitamos pelear la batalla espiritual. Y esta se da en el campo de batalla de la mente. El enemigo te puede venir a decir y a susurrar, no vas a poder. Tú ni siquiera te atreves a orar, no lees la Biblia, además no has dejado el pecado. Él puede acorralar tu mente con esos pensamientos, pero tú puedes levantarte en el nombre de Jesús, y si no, ve con un cristiano para que ore contigo y te ayude a fortalecerte y a encenderte en el Espíritu Santo. A veces es necesario eso, que la gente venga y diga, pastor, no puedo orar, quiero orar y me da sueño, quiero leer la Biblia y me viene una pesadez, hasta me siento mal, pues venga para orar por usted para que pueda comenzar a hacerlo. Pero sea sincero y busque ayuda, porque si busca a alguien la ayuda de Dios, seguro que la va a encontrar. Los pastores estamos preocupados por lo que está sucediendo a la gente de la iglesia que no tiene una vida en conexión con Dios por la situación que se está viviendo en la pandemia. Porque antes lo único que se recibía era lo del día domingo.
Pero ahora, como no hay eso y no hay una vida continua de adoración a Dios, de búsqueda de la palabra de Dios, se están muriendo. Literal. Están desconectados de Dios, débiles. Y el enemigo está abusando de esto. Pero nos estamos levantando en una guerra espiritual en oración, que es el tercer punto en el día de hoy. Creamos una sala virtual donde no necesitamos estar precisamente de manera presencial, sino que desde ahí, en el nombre de Jesús, oramos por las situaciones y las cosas suceden. La gente de Tiempo de Familia se conecta ahí y empezamos a orar por la gente que está destruida en sus matrimonios, y ellos hablan. Al día siguiente hablan, dicen: pastor, puede orar por nosotros, podemos recibir ayuda, mi matrimonio está destruido. ¿Qué es eso, hermano? Es la respuesta de la oración. El tercer aspecto en esta mañana es la oración. Y la Biblia dice en Efesios que nosotros estemos constantemente en oración. Antes, déjame refrescarle un poquito la memoria de la situación que se está viviendo allá afuera. Número uno, las familias están con vendas en el entendimiento. No es que están en pecado, ese es el efecto de la venda en el entendimiento. No pueden venir al Evangelio de Jesucristo y no les puede resplandecer la luz, porque las tinieblas han cegado eso a causa del corazón endurecido. Pero si un cristiano se pone a orar y a ayunar a Dios y a clamar y se mete en la profundidad de la presencia de Dios, esa persona tarde o temprano le va a preguntar: ¿dónde está esa iglesia donde tú vas? A ver, llévame, compárteme de ese Jesucristo que tú estás tanto siempre mencionando. ¿Cuándo sucede eso? Cuando un cristiano se levanta y ora, cuando clama a Dios, cuando intensifica el tiempo en la presencia de Dios, entonces las cosas comienzan a suceder. El segundo aspecto es que las personas están cautivas en regiones espirituales. Escúchame bien. La gente y las familias son colocadas de manera espiritual por el enemigo en regiones, en zonas de cautiverio, sea de ruina económica, sea de enfermedad, sea de pecado, sea de maldad. Todas esas personas están en el mundo espiritual cautivas. ¿Y cómo podemos liberarlos? Jesús dijo: yo vine a liberar a los cautivos. El Espíritu de Dios está sobre mí, a eso vine. Y Jesús dijo: el Hijo del Hombre vino a deshacer las obras del diablo. Así es que nosotros lo que necesitamos hacer es tomarnos de Jesús, ir en oración a esos lugares en el Espíritu y sacar a esa gente de ahí y colocarla en los lugares celestiales que dice Efesios capítulo 1. Benditos son con toda clase de bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿En dónde está la gente? Cautivos en regiones de maldad, de tinieblas. ¿Qué hay que hacer? Hay que trasladarlos de ahí y colocarlos arriba. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu. ¿Está conmigo? Lo que estoy mencionando es: las personas están cautivas en regiones espirituales de maldad, de brujería, de hechicería, de santería, de adoración a la muerte, de prostitución, de ruina económica, de todo tipo. Son zonas de cautiverio. Cuando la iglesia se levante y clame a Dios, va a sacar a esa gente de ahí y la va a colocar en los lugares celestiales de bendición. Cuando nosotros le decimos: yo lo que creo es que tú estás bendito, hermano, pero estoy viviendo esta situación, yo creo que tú estás bendito, y lo que necesitamos es orar a Dios para que esto opere en tu vida y tú seas trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Amén. Eso hacemos los pastores, eso hacemos la gente, el liderazgo, los siervos, eso hacen. Pelean la batalla que se está viviendo todos los días y trasladan a la gente al reino de Dios y su justicia. Cuando ven lo que está sucediendo, ellos intervienen de manera literal y se ponen a orar. Justo hablábamos con una persona que está con problemas en su matrimonio
y uno de sus hijos está a punto de ir a repetir lo mismo que se vivió en su matrimonio. Casado con una mujer que adora la muerte, un montón de años mayor que él. ¿Qué es todo esto? Es el cautiverio en el que se encuentran las personas. Y esta mujer vivió la muerte de su madre, que se suicidó a causa del adulterio de su padre. ¿Ve cómo opera Satanás? ¿Cómo destruye a una persona y luego la lleva cautiva para darle una solución que en realidad es una mentira? Hasta que llega un cristiano y se da cuenta de lo que está pasando, se involucra y se pone a pelear la batalla por esas personas que todavía no conocen a Dios, que están vendados, que están atados, que están enjaulados en lugares espirituales de cautiverio. Iglesia, hay una batalla que pelear. Hay un mundo espiritual que no se ve, pero es real. Existe el reino de Dios, de la luz, y existe el reino de las tinieblas. Es tiempo de levantarse en medio de esta pandemia, que a través de esta circunstancia hay un avivamiento en medio de la iglesia. Un despertar. Por algo la Biblia dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Por qué dice luz? Porque es lo que se necesita en medio de las tinieblas. Resplandece la luz. Esa fue la orden de Dios, que en medio de las tinieblas resplandezca la luz, que en el mundo cautivo, que en el pueblo que habitaba en tinieblas, resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que predicamos, hermano. Predicamos a Jesús muerto y resucitado, y que nos envió su Espíritu Santo que está en nosotros. Traemos la presencia de Dios. Todo cristiano trae la presencia de Dios. Amén. Muy bien, pues queremos concluir ya este tema de la guerra espiritual, del que no queremos profundizar mucho porque es muy extenso. Solamente quería mencionar que hay una guerra que pelear. Esa guerra no es contra humanos. El problema no es con tu primo, el problema no es con tu tío, el problema no es con tu familiar. El problema es espiritual. Es contra un espíritu de mentira que tiene vendado el entendimiento de tu familiar. Entonces somos humanos, pero no luchamos como los humanos, sino que usamos las armas espirituales de Dios, que son poderosas, efectivas. Predicamos un Jesucristo muerto y resucitado, que perdonó pecados, que da salvación y vida eterna, que rescata del lago de fuego, del infierno, y nos da una vida plena aquí en la tierra. Me motiva el corazón esa frase que dijo Pablo en Corinto, cuando mencionaba que se alegraba él de que era débil. Pero lo sabio que decía ahí era que él se había dado cuenta que hay cosas que le superan. Cuando los cristianos y los no cristianos reconocemos que hay cosas que nos superan, eso significa que nos damos cuenta que somos débiles y frágiles ante este mundo que vivimos. Pero que si vamos a Dios, esas cosas no nos van a destruir. Pero lo importante ahí es reconocer nuestra debilidad, nuestros límites como humanos. Mire, hay fuerzas de la naturaleza que a usted y a mí, con toda la tecnología, el dinero y lo que usted quiera, nos superan. Hay fuerzas espirituales en lugares que operan que nos superan. Y hay cuestiones de la muerte o de enfermedades de muerte, como el COVID, que nos superan. Hasta que uno reconoce que necesita de Dios. Esta pandemia lo que está haciendo es confrontando al mundo para decirle a la gente quién es Dios, quién da la vida y quién la quita cuando Él quiera, por encima de la economía, por encima de la riqueza, por encima de la política, por encima del gobierno, por encima de la tecnología. Dios es el que da la vida en un momento determinado y la puede quitar
cuando Él quiera. El COVID está humillando al mundo, pero nosotros los cristianos ya hace mucho nos humillamos delante de Dios, y la Biblia dice que el que se humilla será exaltado, y el que se exalte será humillado. Así es que nosotros los cristianos ahora lo que estamos haciendo en este COVID es viviendo de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder. Amén. Amén. Denle un aplauso a Dios por su palabra. Amén. Con esto queríamos refrescar la memoria del creyente con lo que Pablo le decía a los corintios. Somos humanos, es verdad, pero también somos espirituales. Más bien somos un espíritu, tenemos una alma y vivimos en un cuerpo, pero no peleamos con armas humanas, no peleamos con gritos, con puños, peleamos con armas poderosas de Dios, como la palabra del Espíritu, con la presencia de Dios y a través de la oración. Y vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Soy el pastor Juan Luna. Esto es Tiempo de Familia. Le invito para que se conecte con nosotros en la sala virtual y ore junto con nosotros por sus familiares, por sus hijos, que están todos tatuados, marcados para Satanás, alejados de Dios, en situaciones difíciles. Venga, incorpórese a la sala, denos el nombre de su hijo, de su familiar, sea el estado en el que se encuentre, y vamos a empezar a orar. Si su matrimonio necesita ayuda, háblenos y diga: pastor, este es el matrimonio, este es mi matrimonio, estos son nuestros nombres, le pido que oren por nosotros. Pastor, no tenemos que comer, hay una ruina total, puede orar por nosotros, y nosotros lo vamos a hacer. Los lunes y los martes hay esa sala virtual de oración. Los miércoles estamos en línea, como el día de hoy. Jueves y viernes estamos nuevamente en oración, y los domingos compartimos el Evangelio de Jesucristo a través de las redes sociales, como en este momento. Hasta pronto y que Dios le bendiga.